Sociedad. Es uno de los expertos en recursos humanos más top del país. Y estoy hablando de alguien que viene de una formación proveniente de la psicología. Estoy hablando de Alejandro Mascó, que nos propone en su libro, repensar un poco la cuestión de las generaciones. Hablamos de la generación X, hablamos de la generación Y, hablamos de los baby boom y de todas estas generaciones que de alguna manera están marcadas por características muy especiales, por cualidades muy específicas, pero también por algunos defectos. Qué difícil es poder encontrar los caminos para el diálogo. Con este libro, dice Mascó, quiero romper paradigmas, que nos salgamos del molde preestablecido y podamos pensar más allá de los prejuicios, como es cada una de las distintas generaciones que conviven en un ámbito laboral. Alejandro Mascó, buenas noches, bienvenido a Concepto y a Contrarreloj. ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Buenas noches. Qué bueno, ¿no? Que es dar a luz un poco un hijo que tiene que ver con tratar de rescatar las voces de los abuelos, las voces propias y la de los que podrían ser los hijos, ¿no? Sí, bueno, esa es un poco la idea de entre generaciones, ¿no? Que nos permita poder pensar distinto, como vos bien lo dijiste, romper un poco los paradigmas. Sí. Este es un tema que yo comencé a estudiarlo hace ya unos cuantos años cuando se empezó a hablar de las generaciones, alrededor del 2005, y era muy interesante ver todos los prejuicios que nosotros mismos poníamos para poder entender las diferencias, en vez de intentar poder encontrar cuáles son los puntos de encuentro para potencializar, ya sea tanto en las organizaciones, la vida, de las diferentes generaciones, como en la vida particular, porque en verdad el tema de las generaciones es un tema que se vive en la familia, con los vecinos, con los sobrinos, con el abuelo. Exactamente, es un tema, digamos, muchas veces lo aplicamos a las organizaciones porque nos preocupan en las empresas, pero en verdad nos pasa lo que le pasa a los padres con sus hijos, a los abuelos con sus nietos, a los nietos con sus abuelos, y es un tema que si nosotros, digamos, lo que intenta entre generaciones es abrir un espacio de entendimiento de cada una de las características de cada generación, para poder entender que más que confrontar, lo que tenemos que entender es que las diferencias suman. Y eso es un poco lo que el libro intenta hacernos comprender. Ahora, Alejandro, vos en algún lugar del libro también ubicás a cada una de las generaciones y las evaluás según distintas categorías, lo que me parecía bastante original y lo que me parecía en algún lugar una síntesis bastante importante. Por ejemplo, no sé, cuán creativos son, cuán adeptos a lo tecnológico, cuán, por ejemplo, formales o no formales son, cuáles son los valores, ¿no?, de cada una de esas generaciones, y lo calificabas con estrellas. Sí, bueno, es cierto, hacia el final los cuadros son como, después de haber leído el libro, te ayuda a poder, digamos, de alguna manera, a entender en pocas hojas cómo es cada una de las generaciones, ¿no? Y también eso te ayuda a poder entender cuáles son los puntos de cada generación que tienen de alguna manera como valor para poder comprender las otras. Y es cierto, por ejemplo, los baby boomers hablamos que el nivel de tolerancia o el nivel digamos, de cuán emprendedores son es realmente muy alto, ¿no? Pero también es súper interesante ver que la generación X, que es la generación, digamos, de todos aquellos nacidos, por decirlo así, entre años 1965 y 1982, 1984, tienen un alto nivel de adaptación a los cambios, que eso también ayuda, ya sea en la familia o en una organización, a entenderlo mejor. Y después te encontrás con la generación Y, ¿no? La generación capaz más cuestionada, todos aquellos que nacieron después del 82, 84 y hoy están, digamos, son la nueva, digamos, la nueva fuerza de las organizaciones, que tienen un alto nivel para poder administrar lo que es la multitarea, poder hacer diferentes cosas a la vez, tienen un manejo de la tecnología que es absoluto, esto es una realidad, y con que es casi genético en ellos, ¿no? Que es casi genético, exactamente, y más genético va a ser todavía en lo que es la generación Z, que todavía, digamos, no entró en las organizaciones, y son los famosos chicos con los cuales hoy la sociedad convive, y son estos hijos que yo siempre doy el mismo ejemplo para poder entender. Cuando nosotros éramos chicos y en nuestra casa había una máquina de escribir de las antiguas, nuestros padres no nos dejaban jugar. No. ¿Okay? Eso era una herramienta de trabajo.
Es muy loco pensar que hoy, por ejemplo, aquellos que tienen un iPad, se lo dan, digamos, trabajan con un iPad y se lo dan a sus hijos. Y les enseñan los hijos. Para que jueguen, y además les enseñan a manejarlo, a bajar más aplicaciones y a sacar fotos de... Digamos, más allá que a veces nos asusta, porque en verdad lo que tenemos que hacer es poder abrir un poco la cabeza y entender cómo empiezan a confluir recursos y herramientas que antes eran incompatibles para las generaciones y hoy son compatibles para las generaciones. O entender, por ejemplo, digamos, la curva de interacción de la gente, de los baby boomers, o sea, de los abuelos, por decirlo así. ¿Los baby boomers en qué época se ubican? Digamos, tenemos que hablar de la gente que nació antes del año 65, 63, ¿okay? Hacia atrás. Pero es súper interesante ver cómo cada vez más hay más baby boomers que en el tema de la penetración de Internet empiezan a meterse en Internet. ¿Por qué? Porque son empujados por sus nietos para poder estar conectados y conocer toda la vida de sus nietos en cuanto a fotos, en cuanto a viajes, en cuanto a lo que hacen. Entonces, cómo los nietos van empujando a los abuelos a entrar en Internet. Ahora, Alejandro, ¿vos definirías que cada una de estas generaciones tiene una lógica propia? Porque, por ejemplo, los que pertenecen a la generación Y sostienen que el trabajo es aquello que sucede entre dos momentos de descanso, ¿no? Como una concepción absolutamente distinta que tiene que ver con que el descanso tiene un valor muy importante y el disfrute, ¿no? Sí, a ver, yo lo que diría es, me parece que cada una de estas generaciones, y es sobre lo que también se estudia y lo que también las identifica y define, está muy asociado a todo lo que son los movimientos y situaciones políticos sociales de cada generación y todos estos años que nosotros podríamos nombrar. Sí, que hemos atravesado. Exactamente. Entonces, eso por un lado. Más allá de la individualidad de cada persona, que también le da un tinte muy especial. Pero más allá de eso, en base a lo que vos decís, la realidad es que la generación Y, que es la generación capaz que nos ha empujado a repensar muchos temas y a generarnos también muchos escosor en los temas, ¿no? Es una generación que pone al trabajo en un lugar con mucho compromiso, pero en un lugar donde también habla del disfrute, que es la palabra que vos dijiste. Claro. Y donde no es todo en la vida, ¿no? Como para los baby boomers. Pasa que hay un cambio en el concepto. Nosotros, yo diría, en los 90 nosotros hablábamos de que teníamos que tener calidad de vida fuera del trabajo. Hoy por hoy esta generación nos enseñó que no hay que tener calidad de vida fuera del trabajo, pero hay que tener calidad de vida. Claro. Porque uno tiene que tener calidad de vida también en el trabajo. Digamos, no es una escisión de la vida. Trabajo, me mato hasta las 6 trabajando y después de las 6 disfruto. Sí, por eso una empresa como Google te pone un metegol o te pone un gimnasio dentro de la empresa, ¿no? Sí, exactamente. También como una alta, digamos, herramienta para poder atraer también a los jóvenes que valoran el poder disfrutar en el trabajo, ¿no? Pero creo que es muy importante el poder entender esto, que en verdad la vida es una, que uno tiene que poder disfrutar con lo que hace dentro y fuera del trabajo, y esta generación es una generación que nos plantea ciertos temas. Tal vez hace años atrás los X no nos animábamos a decirle a un jefe, me quiero ir 6, 6:30 de la tarde, nos quedábamos hasta que nuestro jefe se iba, y después nos íbamos. Hoy esta generación nos dice, pará, yo tengo que hacer otras cosas después de las 6. Tal vez la Y del yo, ¿no? Que en ellos aparece con tanta fuerza. ¿El libro se llama? Entre generaciones, no te quedes afuera del futuro. ¿Y vos te llamás? Alejandro Masco. Alejandro, ¿te parece bien si sorteamos entre nuestros oyentes un libro autografiado por vos? Me parece perfecto. Te mando un abrazo y que tengas un muy buen año. Bueno, muchísimas gracias y que también tengas un excelente año. Gracias por pasar por Concepto y por Contrarreloj. Gracias.